tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y con el gusto de siempre les saludamos semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Y bueno, antes de entrar en materia, ya sabe lo que son nuestras redes sociales a través del Facebook, de Twitter. Son las ligas de www.astl.tv, donde puede ver el programa completamente en vivo. Bueno, si sus familiares, amigos, conocidos, la novia, el novio, la esposa, el esposo, quien guste y mande, no tiene tiempo de ver en este momento el programa, dígale que en la tarde, nochecita ya va a estar completamente grabado el programa para que pueda verlo, pueda hacer sus críticas, pueda compartir sus comentarios. Les digo, a través de Facebook, a través de astl.tv, en Twitter, @astl_tv, por supuesto a través de nuestra página de Si Yo Fuera Servidor Público, www.siyofuera.com.mx. Así que bueno, ahí están las vías de comunicación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar de un tema muy importante, de lo que fueron las campañas, pero desde el punto de vista de lo que es el marketing político. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los aciertos de muchos candidatos a las jefaturas delegacionales, a las gubernaturas, a las diputaciones federales, locales de los diferentes partidos políticos? Me parece que había muy buenos candidatos. Bueno, hay de todo, ¿no? Como en botica, había buenos, malos, peores. Había muy buenos que eran con la lengua, a lo mejor eran muy buenos en el sentido de que sabían prometer muy buenas cosas. Ojalá y así sean buenos gobernantes. Pero me parece que también una clave importante para haber ganado, sin lugar a dudas, es lo que se le conoce como el marketing político. Y aquí está un especialista en la materia, como lo es Emilio Pineda. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás, Miguel? Con el gusto de estar nuevamente contigo en este espacio. Muchísimas gracias, Emilio. Oye, a ver, cuéntanos una cosa. Primero, ¿qué es el marketing político? Bueno, el marketing político es la aplicación precisamente de todas estas técnicas, todos estos conocimientos que normalmente se utilizan a la hora de vender un producto. En la publicidad utilizamos, la publicidad es parte del marketing, cuando vendes productos, cuando vendes servicios. Ahora trasladado a vender la imagen de un candidato para que sus clientes, que en este caso son sus potenciales votantes, bueno, decidan emitir un voto por esta persona. Entonces, es un poco trasladar estas técnicas del marketing que tradicionalmente se usan para productos y servicios, llevarlos ahora a vender partidos políticos y vender candidatos. Es interesante porque este cambio ha traído consigo muchos errores, muchos aciertos. Yo sigo considerando que el marketing político sigue en una etapa pues de crecimiento, iba a decir experimental, pero no, bueno, ya hay mucho trabajo hecho, o sea, pero no está en pañales. No está en pañales, pero tampoco está lo suficientemente maduro. Yo creo que hoy, y escribí ahí un artículo hace algunos días, creo que hay mucha gente que dice ¿por qué perdimos? Los estrategas, me refiero a los estrategas, están analizando por qué perdimos, pero también, Miguel, hay estrategas que en este momento se están preguntando ¿cómo le hicimos para ganar? ¿No? O sea, aplicaron ciertas está interesante, pero de todas maneras no se explicaron exactamente por qué tuvieron éxito. Porque en realidad hay partidos, y ahorita vamos a ir ejemplificando con algunos, hay partidos y hay candidatos que aplicaron el mismo conocimiento y sin embargo te puedo decir, no les fue igual, ¿no? Imagínate, vamos a poner el caso, muchos dicen, triunfaron aquellos partidos que tuvieron gran presencia en los medios de comunicación. Ahí está el Partido del Trabajo, que nos atiborró con spots desde mucho tiempo antes de que hubiera candidatos. El Partido del Trabajo estuvo con spots en televisión, spots en radio, trabajó mucho campaña gráfica en medios y también en redes sociales, y bueno, está a punto de perder el registro. ¿No? Que en contraste, por ejemplo, decían, es que la sociedad va a castigar al Partido Verde por estar haciendo proselitismo. Qué interesante ese caso. De una manera... ¿No tienes tu morral verde? No, bueno, lo tengo aquí afuera. Pensé que lo traía puesto, pero no, lo dejé aquí afuera. Fíjate, entraron en lugares incluso quebrantando la ley. Mucha gente decía y lo calificaron al grado de cinismo lo que hacía el Partido Verde. Bueno, al final de cuentas, ¿te acuerdas este tuiteo espontáneo de la familia artística, básicamente Televisa, TV Azteca, el Piojo Herrera, el entrenador de la selección, tuiteando el mero día de la elección sobre favorecer al Partido Verde? Bueno, decían muchos analistas, la sociedad los va a castigar. Y les fue muy bien. Claro. Les fue muy bien, conservaron el registro,
tienen un número importante de No, subieron inclusive, sí, claro, claro. Las diputaciones. Las diputaciones, mucho de esto se dice, bueno, lo que pasa es que en Chiapas hay un gobernador del Partido Verde, él propició que hubiera este triunfo del Verde, pero no, la sociedad votó por el Verde pese a todo esto que quebrantó la ley. Entonces, por eso yo te digo que el marketing, si bien no está en pañales, el marketing político todavía tiene mucho de dónde sacarle carnita, aprendizaje y entender las técnicas, ¿no? Vuelvo al tema, algunos están diciendo, ¿cómo le hicimos para ganar? Claro. Están analizando todavía la ruta porque dijeron, oye, yo pensaba que sí iba a ganar, pero no nos fue tan bien, ¿no? ¿Qué te parece si vamos analizando algunos casos en particular? A ver, vamos a mencionar algunos nombres. ¿Qué te parece si primero hablamos qué pasó con Xóchitl Gálvez? Ah, bueno, Xóchitl Gálvez fue un fenómeno muy interesante. Fíjate que muchos decían que con Xóchitl no iba a haber éxito porque, bueno, finalmente decían no radicaba en la delegación, ella estaba más bien en Hidalgo, el estado, ¿no? Ella es originaria de allá. Sin embargo, me parece que hubo dos elementos muy interesantes con Xóchitl Gálvez. Sí. Tiene una buena imagen, y la administración perredista pasada como que no dejó buen sabor de boca. No olvidemos que la delegación viene de una transición doble, es decir, había tenido dos delegados panistas, si no mal recuerdo, el último Demetrio Sodi de la Tijera, que normalmente dice que él es como independiente, apartidista, pero bueno, cuando les conviene, ¿no? Siempre se ha cobijado a un partido político, se cobijó con el PAN, ganó con el PAN la delegación Miguel Hidalgo, y luego la sociedad decide que ya no más. Entonces entra el PRD a gobernar la delegación Miguel Hidalgo. Algo pasó que la sociedad no quedó, los votantes no quedaron tan conformes con este tema, y entonces regresa el voto al PAN. Con una buena imagen de Xóchitl Gálvez, me parece que no solamente tiene buena imagen, sino que no ha tenido estos malos momentos que muchos políticos tienen en el tema de corrupción, de ligas o lazos con alguna persona. Fíjate, pese a que tiene a un familiar, Xóchitl Gálvez, en la cárcel, si no me equivoco, ¿no? Su hermana. Su hermana, bueno, y pese a eso, ella, por sí sola, goza de una buena imagen. Entonces, esta es otra de las preguntas, Miguel. ¿La gente vota por el partido o vota por el candidato? Interesante. Me parece que en ambos casos aplica. Es decir, hay veces que el candidato es tan fuerte, brilla con luz propia, y entonces la gente dice, voto por él. Y en otras ocasiones, no necesariamente es el partido, dicen, no necesariamente la persona, dicen, voy a votar por el partido. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Benito Juárez. Exactamente. Oye, ¿qué pasó precisamente? Fíjate que el caso de Benito Juárez es muy interesante por diversas razones. Ya sabemos que a través de las redes sociales me parece que una de las delegaciones que mejor organizado están los vecinos es precisamente esta demarcación, porque inclusive ustedes han tenido la oportunidad, y si no lo han tenido, por favor chequen Twitter, vean cuántos Twitter de diversas colonias, Colonia del Valle, hay como 3 o 4 Twitter sus cuentas, perfectamente las cuentas, organizado, que en la Colonia Nochebuena, que Nativita, Narvarte, que Ermita, bueno, una cantidad de Twitter, y realmente están perfectamente organizados. Bueno, se vino una ola impresionante de quejas en contra del entonces jefe delegacional Jorge Romero, y no digo, de verdad que no es gratuito todas esas quejas. Salieron muchos reportajes y con cuestiones verídicas de lo que dejaron de hacer y pues las corruptelas que tenía el gobierno de Jorge Romero y algunas que otras cosas de Cristian Bon, que es el candidato ganador de este partido político, que es el Partido Acción Nacional, que va a continuar en esta demarcación de Benito Juárez. Bueno, si vino una oleada impresionante, inclusive hay que recordar que no asistió a ningún foro, a ningún debate. No quiso ir a los debates. No, que porque no les iba a dar foro a los demás oponentes o contrincantes, y resulta que gana de manera impresionante. O sea, tenía una mala imagen. Claro. ¿Qué pasó ahí? Ahí quien ganó fue el partido. Es decir, aquí hay que tomar en cuenta algo. Se ha analizado a profundidad por quién vota la gente. Y hay un voto que le llaman el voto de tradición. Es decir, este voto, el cual viene influido por la tradición familiar, es que, vamos a poner el caso, en esta familia somos panistas,
o esta familia somos priistas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la abuela ha votado por este partido, Ajá. los papás han votado por este partido y ahora los hijos votan por ese partido, ¿no? Ujú. Entonces, ya no se cuestionan quién es el candidato. Claro. Consideran que la institución en sí misma, un partido político, es el que va a garantizar la calidad de vida que se espera para esa demarcación. Ujú. Entonces, este voto tradicional, a veces dicen, bueno, esta colonia es perredista, por ejemplo, Ujú. o la clase obrera es de Morena, por Ujú. decirte algo, ¿no? Entonces, cuando hay un voto de tradición, como es el caso de la delegación Benito Juárez y estas colonias que has enumerado, bueno, definitivamente ya no importa el candidato. Ajá. Y es impresionante porque tú bien lo dices, el delegado saliente Sí. tenía muy mala imagen, no solamente por no trabajar como debió haber trabajado, sino por estar involucrado en casos de corrupción. Claro. O sea, salió bueno para los negocios el señor. Ujú. Entonces, ahí es un punto. Christian von Roerich, el candidato que hoy ganó, Sí. bueno, pues también no tenía un papel destacado, no tenía una trayectoria destacada política, no apareció en los foros públicos en los que se necesitaba escuchar la propuesta. Más bien me parece que lo que hizo el partido y el candidato fue atiborrar la delegación de mantas espectaculares, incluso colgados en algunos postes. Se supone que legalmente no estaba permitido eso. Ajá. Bueno, se atiborró la delegación de su imagen y de sus mantas Sí. y gana. Y Los votantes deciden darle el voto al candidato. Ujú. Ahora, hay que dar una lectura importante en esto, Miguel. Me parece que hay un fenómeno que se nos está pasando por alto. Una estadística. Ujú. De cada 10 personas que votaron, Sí. 6 no votaron por el que ganó. Ujú. A ver si me explico. A Miren, ver. chequen el A dato. ver otra vez. De cada 10 personas que emitieron su voto, que fuimos a votar, 6 Sí. no votaron por el que ganó. Ajá. ¿Cómo pasa esto? O sea, si que el que gana, gana por mayoría, ¿cómo es posible que la mayoría no votó por el que ganó? Ajá. Porque tenemos tal división de partidos Sí. que teníamos 10 partidos políticos en la Ujú. boleta, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces resulta que hubo 2 votos por este, 3 votos por este. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pensar que de estos 10 partidos políticos, cada uno obtuvo 2 votos. 2 votos, 2 votos, 2 votos, 2 votos. ¿Qué tenemos? 20 votos, porque son 10 partidos. Ujú. Ah, pero uno de ellos no obtuvo 2, obtuvo 3. Ujú. Entonces son 21 votos. Con 3, según la ley electoral, Ujú. ya gané. Claro. ¿Me explico? Entonces, Sí. de estos 21 votos que se emitieron, Ujú. 3 votos me hicieron ganador. Ujú. Y entonces, ¿cuántos me quedaron? Ujú. 18 votos que no votaron por mí. Claro. Y yo gané con 3. Ujú. ¿Me explico? Sí. Es la aritmética electoral. Por el sistema, ¿no? O sea, el Claro. sistema democrático, porque inclusive no hay si hay un margen entre el primero y segundo lugar, así sea muy estrecho, estamos Claro. hablando del caso concreto de la delegación, por ejemplo, Gustavo Madero en el Distrito Federal, o el caso, por ejemplo, del estado de Colima, Ujú. que el margen es realmente Pequeñísimo. muy bajo. Bueno, pues aquí, así sea por un voto de diferencia, la ley electoral es muy clara en ese sentido. Claro, así es. ¿Debería de cambiar? Sí, debería de cambiar. Por eso Ajá. siempre se ha buscado, ha habido partidos políticos y la sociedad, organizaciones ciudadanas que han dicho, Ujú. hagamos la segunda vuelta. Claro. La segunda vuelta electoral como se practica en muchas otras democracias. Porque tendría que haber un margen un poco más amplio, ¿no? Claro, incluso aquellos cuyo candidato no ganó, Ajá. podrían decidirse por otra opción Claro. si eliminamos a los que menos votos tuvieron Ajá. y quedan los 2 principales, por ejemplo. Exacto. ¿No? Eliminamos a todos, quedan los 2 que tuvieron la votación más alta y entonces ahí sí, el ciudadano decide, bueno, pues entonces le voy a dar más peso a este o le voy a dar más peso a este. Oye, otro. eso es lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Así es. La segunda famosa. La segunda vuelta, La claro. segunda vuelta. Si el margen, me parece que si nadie Ajá. gana el 60% de los votos, Ujú. entonces vamos a la segunda vuelta. Ujú. Es decir, la legitimidad del triunfo debe tener Sí. por lo menos el 60%, una mayoría ya más notable, ¿no? Ujú. No puntos decimales, ¿no? Ujú. Que eso fue finalmente Ujú. lo que sucedió, ¿no? Claro. Y de alguna manera me parece que fragmentó a la sociedad mexicana cuando se dio la elección con el entonces presidente, bueno, el candidato, Claro. Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador. Ocurrió una cosa muy similar. Ujú. De hecho, debo decirte,
estoy confundiendo la elección. En la elección de Peña Nieto, Ajá. si vemos también los márgenes, también Peña Nieto gana con un margen mínimo, un poquito más grande que Calderón, sí, un poquito más grande, pero de todas maneras, si revisamos las proporciones de votos del año 2012, que es cuando gana Enrique Peña Nieto como presidente, nos vamos a dar cuenta que México estaba dividido electoralmente en tercios. Es decir, un tercio estaba a favor del PAN, un tercio estaba a favor del PRD y el otro tercio estaba a favor del PRI. Lo que pasó con el PRI es que su tercio tuvo un margen mayor y le dio el triunfo. Claro. Entonces, sí, sería mucho más viable para una democracia tener una segunda vuelta en la que la sociedad fuese más clara y dijera, no, ahora sí, entre estas dos opciones, después de eliminar a los demás, estas dos opciones yo me quedo con esta y le doy un voto mayoritario. Idealmente, ojalá en el futuro próximo lo podamos ver. Muy bien. A ver, en estos minutos que nos quedan, antes de irnos a la pausa, que todavía nos quedan como unos 5 minutos aproximadamente, a ver, el asunto del marketing político, ¿qué tanto lo han explotado los partidos políticos? Me refiero que si ya lo ven como una herramienta viable para ganar elecciones, si lo, inclusive te quiero preguntar esto, ¿ya lo toman en cuenta en sus presupuestos o todavía le restan importancia? ¿Cómo lo ve la clase política? Mira, hay de todo. ¿Es caro, no es caro? Como dices tú, hay de todo en botica, es caro, cuando está bien hecho es caro. Es que necesariamente tienes que tener no una persona, sino un equipo que hacen estrategia, este tipo de cosas. Yo creo que el marketing político está considerado por todos los partidos políticos, pero está interpretado de manera diferente. De acuerdo. Hay quien plantea que el marketing político es ir a repartir despensas, ir a repartir mochilas. Sí, es parte del marketing político. Claro. Hay otros que dicen que lo que hay que hacer es pulir la imagen del candidato, vestirlo guapo, que aparezca siempre como muñequito en todas las fotos, en todos los videos, también es marketing político. Cada quien le está dando una interpretación. Ahora, te debo decir una cosa. Uno de los ganadores de esta elección, usando marketing político, pero él ya trae ese callo, es Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y su partido Morena, un partido que nace, participa en sus primeras elecciones y no solo obtiene un número interesante, obtiene más del 9% de la votación nacional, sino que obtiene 5 delegaciones en el Distrito Federal. Y están pugnando una más, que es la Gustavo Madero. Se las arrebata al PRD, que se consideraba pues ya dueño de las delegaciones por naturaleza. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Explotó su imagen. Claro. Fíjate que uno de los principios del neuromarketing, que es una de las corrientes que estaremos escuchando, ya lo escucharon ustedes muy seguido en los próximos años, el neuromarketing dice que la fidelidad del público hacia una marca se da cuando la marca se comporta como una creencia que se acerca a lo religioso. Si entonces sí es López Obrador. Ahí va, sí, claro. Y a eso voy. Mira, un ejemplo de esto en marcas de productos, Starbucks, ¿no? Los que toman café en Starbucks son fieles a la marca. Claro. De una manera que... Aunque es caro. Es caro, es un café. ¿Quién paga un café de 65 pesos? Pero lo prefieren y lo defienden. Si tú llegas y le dices a alguien de Starbucks, es que, ¿sabes que ese café no es bueno? Lo va a defender. Es que ayudan a los agricultores mexicanos del café, es que lo que pasa es que sus instalaciones son cómodas, son seguras. En fin, ¿por qué el cliente se mete tanto a defender una marca si nadie le está pagando? Porque esta sensación de pertenencia, esta sensación de culto a la marca, ha impregnado en él. Andrés Manuel lo ha sabido hacer bien. No es casual que él haya aparecido abrazando a todos los candidatos. Yo siempre dije, Andrés Manuel le pusieron una pantalla verde, le dijeron, haz como que abrazas a alguien, y ya luego en Photoshop le fueron poniendo a todos los candidatos, porque si no, imagínate las sesiones fotográficas infinitas, ¿no? Aquí una manita de peluche, ¿no? Para que se sintiera que era la manita de López Obrador. Pero bueno, él aparece en todas, porque si no aparece con el candidato, el elector se va a confundir y no va a identificar a Morena con el partido de López Obrador. Claro. Entonces, en todos lados el candidato aparecía con López Obrador a un lado. Y luego, que Morena, dicen, equivale a López Obrador. Es López Obrador. Es López Obrador, claro, es la marca. Y López Obrador terminaba sus spots, ya los últimos, diciendo, fíjate qué interesante, él no era candidato a nada. No es el presidente del partido tampoco. Cierto. Es Martí Batres. Sin embargo, él aparecía en los spots de campaña y decía,
si confías en mí, vota por Morena. ¿Qué más mesiánico que eso? Claro. O sea, tiene un carácter religioso, un carácter de pertenencia, un carácter de filosofía, de enganche con la... Muy buen marketing político. Es buen marketing político, claro. Claro, entonces, de que hay estrategia, la hay. Algunos candidatos no la adoptan o no la entienden, pero cuando hay una buena estrategia, te da estos resultados. Independientemente de si Andrés Manuel gusta o no gusta, claro, su estrategia dio resultados. De acuerdo. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos aquí con Emilio Pineda, que es especialista en marketing político. Hay muchos ejemplos más, el Bronco, Cuauhtémoc Blanco. Así es. Otro Kumamoto. Ajá. También hay que hablar de todos ellos. Sí. Ahorita regresamos aquí, estamos aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Emilio Pineda, que es especialista en marketing político. Ya se han dado algunos ejemplos, algunos aciertos, errores que tuvieron los candidatos a diferentes puestos de elección popular la pasada elección del domingo 7 de junio. Pero antes, a ver, ¿nos quieres hacer una invitación, Emilio? A ver, claro que sí, mira, antes de que se nos pase el tiempo, venga. Por supuesto, hablando de marketing político y de comunicación, sí, nosotros nos hemos dedicado mucho a enseñar a la gente a comunicar de mejor manera. Ya sea que se trate de que eres una persona que dirige un equipo de trabajo, eres directivo medio o alto de una empresa, diriges una organización, presentas proyectos con tus compañeros de trabajo, en fin, todos aquellos que tenemos contacto con otros seres humanos, es decir, todos, tenemos la necesidad de comunicar. Y nosotros nos dedicamos desde hace muchos años a enseñar a la gente a comunicar mejor. Y lo interesante es que vamos a lanzar un curso para hablar en público, pero con las técnicas que nosotros manejamos, que es ahí, no se trata nada más de respirar, párate derecho, no, trabajamos con la persona, trabajamos con su liderazgo, trabajamos con su conciencia para enseñarlos, por un lado, a dominar el miedo a hablar en público, a elaborar mensajes estructurados y claros para la gente y que tengas mensajes clave que a la gente se le quede bien grabadito. De acuerdo. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero preparamos nuestro discurso, preparamos nuestro rollo, como dicen por ahí, y cuando estamos frente a la cámara o cuando estamos frente al público, se nos olvida. Híjole, iba a hablar de algo y se me olvidó. Entonces, les vamos a dar todos estos secretos para hablar en público. Este curso lo arrancamos el 11 de julio, son 2 sábados, 6 horas cada sábado, 11 de julio y 18 de julio. Y además, debo compartir con tu audiencia que en este curso, Miguel Muñoz
buen amigo, nos va a acompañar también para revelarnos algunas de estas técnicas para hablar en público. Así que vas a estar también participando. Ahí vamos a estar junto con Emilio. Así es. Pero el maestro es Emilio. La invitación para que se inscriban. Tenemos precio especial. Todo esto se lo vamos a mandar por correo electrónico. Y si mencionan el programa, si yo fuera servidor público, les vamos a dar un precio especial. Tenemos cupo limitado porque queremos darle atención personalizada a todos nuestros amigos que se inscriban. Así que por favor, para que les demos todos los datos, fechas, lugar, costos, escríbanos a Comunicreando, que así se llama nuestra empresa, comunicreando@gmail.com. Lo voy a decir una vez más, comunicreando@gmail.com. Muy bien, bueno, ahí está la invitación, al ratito la reiteramos, por supuesto, para todas las personas que estén interesados en este tema tan interesante. A ver, Emilio, regresando al tema que platicábamos de los aciertos, de los errores del marketing político que tuvieron muchos candidatos a diferentes puestos de elección popular, fíjate que me llamó la atención, digo, todo el mundo habla del Bronco, pero fíjate que me causa sorpresa que muy pocos se han puesto a analizar el fenómeno de Cuauhtémoc Blanco. Claro. ¿Qué pasó con Cuauhtémoc Blanco? Cuauhtémoc Blanco es una... yo creo que la clave del triunfo de Cuauhtémoc Blanco se llama empatía. Es decir, la empatía ocurre cuando sientes a la otra persona como parte de los tuyos. Sí. Él forma parte de mi comunidad y yo formo parte de él. Ajá. Cuauhtémoc Blanco, por un lado, es una celebridad. Sí. Somos un país netamente futbolero, ¿no? Claro. Hay que decirlo, los mexicanos nos gusta el fútbol. Ajá. Se paraliza cuando juega México, ya sabemos que va a perder. Aunque pierda, ¿no? Sí, exactamente, pero se paraliza, Sí. somos seguidores, entonces él es una estrella. Claro. Del fútbol. En México hemos estado acostumbrados culturalmente a que nos fascinen estas historias, claro, del personaje que salió de la pobreza, que salió del pueblo y que a base de esfuerzo fue creciendo hasta convertirse en alguien destacado. Eso nos gusta desde la historia de Benito Juárez hasta los héroes contemporáneos. Sí, es muy, ¿no? cierto. Entonces, Cuauhtémoc Blanco cumple con todas estas características. Es famoso, pertenece al sector del fútbol, habla las netas como tú y como yo, ¿no? Había que analizar y búsquenlo ahí en YouTube, sus discursos con la gente. Ajá. Es muy neta, habla como barrio, habla como habla la gente, ¿no? Ajá. Y habla mal de los políticos, además. Estos hijos de no sé qué, estos canijos, ¿no? Este lenguaje hace que la gente lo asuma como suyo. Claro. Y diga, él tuvo discursos muy interesantes y muy inteligentes, como: yo no tengo necesidad económica, yo tengo mucho dinero por el fútbol, o sea, no voy a venir aquí a robar, yo ya tengo, ¿no? Y ese es un discurso que convence mucho a la gente, ¿no? Es un discurso muy efectivo. Ojalá y lo cumpla. Ojalá y lo cumpla, claro, por supuesto, a ver si su nueva esposa no le exige más dinero del que claro, tiene, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto, ¿no? Habla como yo, no necesita dinero, entonces me queda una garantía de que no va a robar. No sé si sepa gobernar, fíjate, pero pues se ha de rodear de gente que sepa. Claro. Y le das el voto de confianza en la urna. Ahí gana Cuauhtémoc Blanco, porque es parte de tu grupo, de tu gente, y no es un político como aquellos, ¿no? Eso en su momento al verde, te acordarás, yo creo que han pasado 8 años, 10 años de ese discurso que el verde ecologista también dijo en algún momento en su campaña política: nosotros no somos políticos, somos ecologistas. No votes por un político, vota por un ecologista. Era el discurso que ellos tenían en ese Claro, y les pegó. Y les funcionó, claro. Sí. Entonces, Cuauhtémoc Blanco también dice: yo no soy político como ellos, yo estoy en otro lado, así que yo sí les vengo a cumplir. El problema que tiene Morelos y que tiene Cuernavaca es un alto índice de criminalidad. Sí, mucho secuestro. Mucho secuestro. Hay antecedentes de mucha corrupción en las esferas del gobierno. Habrá que ver cómo le va a la administración pública, porque uno de los puntos flacos de cualquier gobierno es cómo vas a manejar los recursos que tienes o que no tienes, ¿no? ¿Quién sabe cómo encuentra Cuernavaca? Las arcas estarán vacías, se va a encontrar un billete de 200 pesos en la caja fuerte, o va a tener recursos del Estado y de la Federación para cumplir lo que él quiere cumplir, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que el éxito es esta gran empatía que Cuauhtémoc Blanco establece con su gente. De acuerdo. Ahí está. Y pues habrá que ver ahora que cumpla, ¿no? Dios quiera, ¿no? Que no desencante.
Sí, por supuesto. Oye, a ver, me parece que hay un fenómeno muy interesante, porque me parece que había una expectativa muy grande porque el Partido Acción Nacional, de manera particular, para lo que son sus candidatos a diputaciones federales, pues tuvieran un mayor número en el Congreso de la Unión. Sin embargo, no fue así. De hecho, baja el número y de manera muy drástica. A ver, de manera general, ¿qué le pasó al PAN en la elección donde perdieron, pero muchísimas posiciones, inclusive en lugares donde eran considerados favoritos? Espero que no se me enojen amigos panistas, pero aquí hay todo un ejemplo interesante. Una de las cosas es que en redes sociales muchos panistas estaban convencidos de que la gente extrañaba la presidencia de Felipe Calderón, en contraste a los malos resultados que ha dado la actual presidencia de Enrique Peña Nieto. Se me había olvidado, ¿no? Ok, es que luego anda muy ausente el presidente. Ok, el presidente Peña Nieto tiene malos resultados, entonces extrañamos al presidente Felipe Calderón. Sí. Sin embargo, los electores mandan un mensaje muy claro. No quieren al PAN y no quieren a la familia Calderón en Michoacán, por ejemplo. ¿Cierto? No es la primera vez que Cocoa Calderón es candidata a un puesto de elección en Michoacán. Sí. Quiso ser presidenta municipal de Morelia. Me parece que ya había sido candidata al gobierno de Michoacán y en esta ocasión es otra vez candidata, ¿no? Pese a la imagen de su hermano como presidente, pese a muchas cosas. De hecho, no sé si recuerdas también que en su momento también Felipe Calderón hace muchísimos años fue candidato a la gubernatura de Michoacán y perdió. Entonces, Michoacán fue muy claro con este tema, ¿no? Me parece que el PAN, como partido que tradicionalmente convence a mucha gente, son los partidos más antiguos. Claro. Ahorita voy a decirte algo sobre la antigüedad de los partidos, porque es importante. A ver. Pero quiero terminar esto. Mucha gente ha quedado desencantada de los resultados y de las propuestas del PAN, pese a que Gustavo Madero ha salido a decir que no es tan mala la votación, que hay buenos lugares, que se recuperaron algunas alcaldías, en fin, una serie de cosas. La verdad es que no ha acabado de cuajar un discurso concreto del Partido Acción Nacional como propuesta viable a la gente. Y uno de los spots de respuesta que le dio el PRI me parece, sin lugar a dudas, viable. Es decir, si el PAN tiene todas estas grandiosas propuestas para México, ¿por qué no las aplicó cuando gobernó? Me parece que es un golpe muy fuerte. Claro. Entonces, creo que ahí el PAN lo que tiene que hacer ahora es reestructurar su discurso, reestructurar sus liderazgos, y creo que si no lo hace el PAN como institución y con su dirigencia, lo van a hacer panistas de manera aislada. Ahí tenemos a Margarita Zavala, ahí están lanzándose algunos para la presidencia del partido, y bueno, Margarita, que ya se destapa para la presidencia de la República. Algunos líderes tendrán que salir por sí solos y plantear propuestas y plantear estas figuras de personalidad que le está haciendo falta al PAN en este momento. Yo te preguntaría en ese sentido, y ya para cerrar el tema de Acción Nacional, en la Acción Nacional están utilizando el marketing político. Me refiero, por ejemplo, al destape de Margarita Zavala, a los destapes para la presidencia nacional de ese partido, como el del caso de Ricardo Anaya, el caso de Javier Corral, claro. El caso del último que estaba diciendo Francisco Javier Ramírez Acuña, quien fue el secretario de Gobernación. Así es. ¿Hay marketing político o son bandazos? Yo siento que son bandazos porque hay grupos que están confrontándose. Esa es la realidad. Intenta hacer marketing político, pero son diferentes fuentes y son diferentes perspectivas. No hay algo homogéneo. Lo que estamos viendo son grupos que quieren como tomar el liderazgo en el partido, y mientras eso pasa no veremos un discurso coherente el partido. De pronto escucharemos al PAN decir azul, de pronto escucharemos al PAN decir blanco, y mientras eso pasa, la ciudadanía quedará un poco confundida. Urge que la dirigencia cierre cicatrices, homogeneice el discurso, y entonces ahora sí, las figuras de liderazgo vengan de donde vengan, que sean refuerzos para que la ciudadanía encuentre esos discursos. De acuerdo. Pasemos a lo que es el Partido Revolucionario Institucional, y en este caso tendría que ser a la par con el Partido Verde Ecologista de México. A ver, en ese sentido, ¿qué tan bien o cuáles son los errores que han tenido estos partidos en cuanto a su marketing político?
El PRI sorprendió porque antes de la elección se decía que la popularidad del presidente estaba por abajo del 40%. Por el asunto de la Casa Blanca, ¿no? La Casa Blanca, en fin, una serie de cosas. Ajá. Muchos analistas dicen cuando el presidente está bajo, su partido está bajo, ¿no? Y de pronto el PRI, ¡pum!, despega, no de una manera muy destacada tampoco, es un despegue mediocre, diciéndolo con todas sus palabras, Claro. pero sí es notable, porque podría estar más abajo el PRI. Podría haber recibido un voto de castigo el PRI, Sí. y sin embargo no lo tiene. Aquí yo lo enmarco en 2 puntos. Uno, tal vez un discurso claro, verdadero no lo sé, pero claro lo es, en sus propuestas de campaña. Y la otra, que es una práctica muy común en el PRI, que tiene muchos años de experiencia en este asunto, es la convocatoria a piso, en la tierra, en el terreno, en el suelo. El PRI sabe muy bien llevar promesa de beneficios a las comunidades que más lo necesitan, llevar regalos, despensas. Vimos muchos casos que hasta pantallas de video prometieron y ya luego no les llevaron nada, ¿no? Sí. Vimos muchos videoescándalos de gente que proponía que les iban a dar 1,000 pesos y iban a votar. En fin, esta compra de votos o esta convocatoria corporativa que hace el PRI tiene mucho callo, le ha dado resultados y por eso la sigue practicando. Entonces, normalmente en los lugares donde hay más necesidad, el PRI ve un área de oportunidad para obtener los votos que le hacen falta, ¿no? Entonces, si bien el PRI no tiene una mayoría en el Congreso, lo que sí obtiene es una gran alianza con el Verde Ecologista para llevar adelante proyectos que seguramente le harán falta al presidente Peña Nieto. Muchos decían, hay que darle un contrapeso al PRI en el Congreso. Si el PRI tiene la presidencia de la República, que sean otros partidos los que legislen, ¿no? Pero no, el PRI sigue teniendo prevalencia en el Congreso, y me parece que son estas 2 cosas: un discurso claro, como muy de manzanitas, como suele ser el PRI, y la otra, que es su convocatoria en el terreno de juego, que es donde se sabe mover bien. Muy bien. El caso de lo que es el PRD, ¿qué le pasó al PRD? Bueno, el PRD. ¿Le invirtió o no le invirtió en marketing político? Le invirtió mucho, pero le invirtió mal. A ver, ¿cómo es eso? El PRD, por ejemplo, también le invirtió un poco a este asunto de irse a las colonias. Vimos en Iztapalapa, en Iztacalco, por ejemplo, en el DF. Oye, que por cierto, a ver, sácame de una duda. Sí. El eslogan que tenía de tu voz es nuestra voz, que no era el eslogan de Monitor, el de José Gutiérrez Vivó. O similar. Se parece. Se parece, ¿no? Te voy a contar un secretito. Ajá. Ese eslogan lo hicimos nosotros en una agencia, pero antes. O sea, Tu Voz es Nuestra Voz es una modificación de lo que nosotros hicimos hace tiempo, y tiene que ver con esto. Somos Tu Voz, era el original que se elaboró en su momento. Pues fíjate qué interesante, pero luego lo cambiaron ahí, lo modificaron un poquito. Mira, sí, la idea era tratar de hacer empatía con la gente, de decir, bueno, se representa, o el partido representa lo que la gente quiere decir, ¿sí? El gran problema del PRD es que no solamente enfrentó la salida de perredistas que se fueron a Morena, una desbandada fuerte, claro, tal vez no fue tan numerosa, pero fue de personalidades importantes. Entonces, mucha gente renunció al PRD, se va a Morena, encabeza López Obrador, y luego adentro se quedan los grupos peleándose, ¿no? Que si los bejaranistas, que si los chuchos, distintas corrientes en el DF que no logran cuajar estos cuadros de liderazgo. Me parece que además las declaraciones de su presidente, Carlos Navarrete, fueron de verdad desafortunadísimas, ¿no? A decir una semana antes de las elecciones que el PRD no gana en el 2018, ¿no? O sea, ¿cómo sales a los medios a decir una cosa así, no? Muy mal, una dirigencia dando bandazos, sin definir mensajes, sin definir discursos. Y aquí es muy importante: si tú contratas una agencia de publicidad para que te haga tu marketing, no basta con tener una frase bonita. La frase se tiene que traducir a acciones concretas que la ciudadanía perciba. Porque si yo te pongo una frase bonita, pero yo veo que acá no hay nada definido, no me vas a dar la confianza necesaria. Entonces, el PRD llegó al proceso electoral dividido, con una pérdida importante de militantes y sin un discurso definido. Por eso pierde las delegaciones en el DF. El DF era la joya de la corona del PRD siempre, ¿no? Y lo pierde.
lo pierde, se queda con algunos liderazgos, con algunas delegaciones, pero incluso hasta el PRI gana, ¿no? Sí, ganó en, ¿qué? Fueron tres delegaciones. Bueno, el PAN se había quedado solamente con una delegación y ahora recupera a Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces el PRD está demostrando, me parece que además es el gran perdedor de este proceso electoral, queda dividido, queda con votación baja y queda con poca capacidad de liderazgo, yo creo que en los procesos de negociación, ahora que tendremos un Congreso mucho más multicolor, ¿no? Muy bien. Estamos platicando con Emilio Pineda, que es especialista en marketing político. Vamos a la última pausa aquí de Si Yo Fuera Servidor Público en este espacio de Aztele.tv. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, ya estamos aquí de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público en el espacio de Aztele.tv. Les recordamos que vamos a tener 2 semanas que no vamos a tener programa de Si Yo Fuera Servidor Público. Hay toda una reestructuración, la verdad que va a estar muy interesante. Estos cambios son, por supuesto, como le digo, para mejorar, y le va a sorprender todo lo que se está haciendo a través de la pantalla de Aztele.tv. Y por cierto, le recordamos a ver lo del curso que nos está invitando Emilio Pineda. Taller para hablar en público, 11 y 18, son 2 sábados, 11 y 18 de julio. Vamos a dar un taller con todas las técnicas para hablar en público y comunicar de manera efectiva. Uno de nuestros maestros invitados en esta ocasión será Miguel Muñoz, así que no se lo pierdan, por favor. Oye, y invita a los panistas a ver si... Pues vengan, de los que perdieron, eso es, de los que perdieron. Para que veamos qué fue lo que pasó y dónde podemos recuperar cosas, ¿no? Pues sí, claro. Ahí está, pídanme informes, porque además si ustedes mencionan que se enteraron del taller por medio de Si Yo Fuera Servidor Público, les vamos a dar un precio especial, además del precio que ya tenemos por inscribirse anticipadamente. Así que escríbanos a comunicreando@gmail.com, lo voy a repetir, comunicreando@gmail.com. Muy bien, le recordamos, es comunicreando, es @gmail.com. Muy bien, esa es la vía de comunicación. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos. A ver, antes de que se nos olvide, Emilio, a ver, tú me dabas un dato muy interesante en el corte en cuanto a la posición que tienen los partidos políticos en la boleta. Claro, a ver, ¿te acuerdas? Es que esto vino a discusión porque Andrés Manuel López Obrador en su publicidad cerraba además siempre llorando, porque, perdónenme, esa es la expresión. Él le llora siempre a que el sistema y la mafia del poder no lo quiere dejar avanzar, ¿no? Entonces terminaba sus spots diciendo:
vota por Morena, nos dejaron hasta el último, con letra muy chiquita, cosa que todos los que fuimos a votar nos dimos cuenta que es falso. ¿Por qué está Morena en la parte de abajo? No quedó hasta mero abajo, todavía hubo partidos más abajo de Morena. Número 1, la tipografía y los logotipos se calculan de una manera muy especial para que todos queden en la misma proporción. De acuerdo. Entonces, si vemos, hay un análisis en el INE de cómo se hizo el diseño y están todos en la misma proporción. Nadie se le dio una letra más chiquita, nada de eso pasó. 2, que los partidos tienen una posición en la boleta basados en su año de fundación. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado por qué el PAN es el primero que vemos arriba a la izquierda, ¿no? Porque el PAN fue fundado antes que el PRI. Es verdad, existían partidos políticos previos al PRI, que fue el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana. Pero eso no, oficialmente no cuenta. Oficialmente no cuenta. De acuerdo. Entonces, cuando se funda el Partido Revolucionario Institucional fue después del PAN. Entonces, el primero en nuestra historia moderna de partidos es el PAN, 1939. Entonces, es el que aparece primero. Después aparece el PRI y así los demás partidos políticos. Y los que quedan hasta abajo son los de más reciente fundación, son los más nuevos, digamos. Entonces, nadie decide, mira, vamos a poner a Morena hasta abajo porque somos muy malos. No, para tener una distribución democrática y justa, se considera el lugar basado en el año de fundación del partido político. Muy bien, bueno, pues ahí está, es un dato, la verdad, muy interesante para todos ustedes. Y a ver, ¿qué pasó en este sentido también del marketing político con Encuentro Social, que mantuvo su registro, a diferencia del Partido Humanista? ¿Qué pasó con estos partidos? Fíjate que estos partidos, yo todavía trato de entender un poco qué es lo que pasó. Creo que el Partido Humanista, al igual que Encuentro Social, tuvieron algunas celebridades como candidatos. Sin embargo... Sobre todo el Encuentro Social, ¿no? Me parece que Encuentro Social le funcionó muy bien tener a Héctor Suárez ahí, claro, diciendo lo mismo que decía Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Este partido no está hecho por políticos, ya nos cansamos de estos tranzas, ya nos cansamos. O sea, un discurso nuevamente franco, en palabras simples, como la gente hablamos, y con un actor reconocido. Pero que le tuvieron que haber pagado la nota, ¿no? Pues él dice que no le pagaron, ¿no? Pues, él dice que no, pero yo creo que sí. Tú como experto en esta materia, ¿tú qué crees? Yo creo que sí pagan, y pagan a veces bien, ¿no? Lamentablemente sí. Deben de pagarle bien, porque se supone que estás prestando tu imagen y hay una reputación de por medio. Claro. Te pagan bien, pero además te pagan de una manera que no tengan necesariamente que demostrarlo en el INE. Estoy haciendo una especulación, pero me parece que sí le pagaron a través de un medio que no tuvo necesariamente que entrar al INE. Así que si alguien espera ver un recibo de honorarios o una factura del señor Héctor Suárez, no la van a encontrar. ¿De acuerdo? Pero seguramente sí hubo un pago, ¿no? Entonces funcionó su campaña. Funcionó el discurso de que este partido no está hecho por políticos. Cuando participas en cualquier actividad de tu sociedad, ya estás participando en política. Claro. Y estos señores, en el momento en que son candidatos, se convierten en políticos. Y la verdad es que muchos candidatos salieron de otros partidos políticos. Que eso es lo que en realidad pasó. Son los mismos, vamos. Sí, o sea, gente que no obtuvo la candidatura en el PRI, o no obtuvo la candidatura en el PAN, o no obtuvo la candidatura en el PRD, se fueron a estos partidos. Aquí, por cierto, nos quedan nada más, menos de 5 minutos, pero a ver, en este sentido, ¿le puedes dedicar 1 minuto y medio? ¿Qué pasó con el Bronco? A ver. El Bronco es un fenómeno interesantísimo. En Nuevo León. Expriista, se dice que hizo mucho dinero. 30 años en el PRI. 30 años en el PRI, con un dineral tremendo, él dice que no. Pero también le funcionan dos cosas. Uno, la tragedia, nos gusta mucho la tragedia. Entonces, él le secuestran a un hijo, se lo asesinan, y bueno, ahí se convierte en víctima del sistema. Número 2, sale con este lenguaje franco, otra vez el Bronco habla de una manera muy franca. Tipo Fox. Tipo Fox. Habla en este sentido de estos tranzas, estos ratas, aparentemente sin pelos en la lengua, como decimos, y nuevamente genera esta empatía. Soy independiente, no pertenezco a este sistema. Y la gente parece que olvida de inmediato estos 30 años de priismo. Claro. Dice, el Bronco va a ser la solución porque está hablando las netas del planeta. Y la verdad, hay que decirlo, sus adversarios de los demás partidos políticos son muy débiles en personalidad. Nadie le llega a la personalidad y el impacto que genera el Bronco en pantalla, en los micrófonos. Él por sí solo es una personalidad muy potente que no alcanzan los demás partidos políticos. Ahí está.
vende esperanza, que es una de las fórmulas exitosísimas en el marketing político. De acuerdo. Emilio, a ver, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Sabemos que oficialmente ya arrancó la carrera por la sucesión presidencial y todo lo que ello conlleva, gubernaturas, nuevamente diputaciones federales, ahora senadurías, alcaldías, regidurías, en fin, se va a renovar prácticamente los puestos de elección popular para el año 2018. Sí. ¿Cómo va a funcionar el marketing político de aquí a ese año? Lamentablemente estaremos viendo que la guerra sucia se va a practicar más. Gracias a las redes sociales estaremos viendo. Ahora lo que interesa es el pasado de los que se están candidateando, ¿no? De acuerdo. Si tenemos un momento oscuro, lo estaremos viendo pronto en algún video, en algún audio, en alguna fotografía. Obviamente los adversarios tratarán de hacer ver mal al otro, sí, y tristemente estaremos viendo esta guerra sucia que ha estado presente y la veremos más. Tendrán que ser ahora los candidatos muy inteligentes en cuidar su imagen, tendrán que buscar asesoría, por favor busquen asesoría, les urge, sí, porque a veces algunos resbalan y caen muy feo en las cámaras porque se dejan llevar por la emoción. Aquí va a ganar el que resista más, aquí va a ganar el que no se enoja, porque acuérdense que el que se enoja pierde, claro, pues va a ganar el que no se enoje, va a ganar el que mantenga la cordura y el que mantenga la coherencia. Ahí va a estar el asunto. En el caso exclusivo del PRI, también lo determinará el comportamiento y los resultados de su presidente de la República, que muchos analistas dicen, la presidencia de Enrique Peña Nieto ya se acabó, ya se terminó. Ahora a otra cosa mariposa, vienen las elecciones del 18. Hemos tenido un presidente muy tibio, muy gris en estos sentidos, pero bueno, todavía lo que haga Peña Nieto va a salpicar de algún modo. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, claro, pero lo va a salpicar a su partido político, ¿no? Y los demás tendrán que cuidarse, asesorarse y ser congruentes. De acuerdo. Pues Emilio Pineda, que es especialista en marketing político, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel, un gustazo estar aquí como siempre. Oye, y le recordamos las fechas del curso, que son 11 y 18 de julio. 11 y 18 de julio, el taller para hablar en público, escríbanos comunicreando@gmail.com. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Recuérdelo, dentro de 2 semanas estaremos nuevamente con ustedes a través de la pantalla de astele.tv. Hasta entonces.